¿Bolivia debe seguir exportando hidrocarburos y energía? ¿Puede Bolivia sustituir los hidrocarburos? ¿Cuánto costará sustituir hidrocarburos por energías renovables? Agua y energía. Plan para sustituir hidrocarburos. Es una respuesta desde la ingeniería a un problema de dimensiones mayores que la humanidad deberá resolver durante el siglo XXI. Aplicación a Bolivia. Planteado el concepto y hecho un análisis de los antecedentes y de la justificación para cambiar hidrocarburos, para dejar los hidrocarburos en Bolivia, es necesario ahora aplicar el cambio de paradigma. Remito a los interesados al capítulo de cambio de paradigma en el marco conceptual y la estrategia de acción, la parte 1 de esta disertación. En la aplicación del cambio de paradigma al caso particular de Bolivia hay que considerar varios aspectos. Por todo lo expresado de manera resumida, pero que ha tratado de centrarse en los temas fundamentales, Bolivia durante los últimos 100 años ha estructurado su economía en base al extractivismo tradicional en el campo de los hidrocarburos. También eso se extiende a la minería. El planteamiento concreto de los últimos años, de los últimos 20 años, ¿no? Se resume en la famosa frase de que en el país existe un mar de gas y que se puede utilizar para exportar a través de las transnacionales. Bueno, eso también lleva al concepto de que Bolivia es el centro energético de Sudamérica y también lleva a plantear la construcción de los ciclos combinados de última generación en Guarnes, Entre Ríos y el sur, lo que termina con una exportación de energía a la Argentina. Desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista del avance conceptual es muy interesante lo que se ha logrado. Sin embargo, desde el punto de vista económico, los resultados no son de ninguna manera promisorios, ¿no? Sin embargo, la tecnología de todo el ciclo está desarrollada y el país cuenta con ella. Entonces, siguiendo los conceptos del cambio de paradigma, es necesario partir de que en el futuro solamente tienen que atenderse demandas sociales esenciales y que las intervenciones tienen que ser de mínimo impacto ambiental y, por supuesto, que las velocidades de depredación siempre tienen que ser menores a las velocidades de regeneración o de reconstitución. Esto lleva a plantear que tiene que haber un cambio radical en la política energética, dejar los hidrocarburos en la medida de lo posible, como hemos manifestado de manera reiterada, tarea titánica, y sustituir los hidrocarburos por energías renovables. Agua y energía es el concepto fundamental donde el agua juega un papel determinante. Entonces, hay que satisfacer el consumo interno y las exportaciones deberían ser mínimas solo para generar recursos para el cambio de la matriz energética. Eso de pensar de que vamos a exportar hidrocarburos, ingentes cantidades de hidrocarburos en el futuro para satisfacer las necesidades de un globalismo que claramente agoniza en el mundo, nos parece que es absolutamente irracional. Entonces hay que avanzar en mínima exportación, de ser posible nula exportación, solamente la necesaria para poder generar recursos para el cambio de la matriz energética, plantear el concepto de agua y energía para sustituir hidrocarburos hasta el punto en que Bolivia sea autosuficiente con energía 100% renovable. El cambio es mayor y por supuesto eso va a dejar infraestructura petrolera, una importante infraestructura petrolera en el país que puede seguir siendo operada y mantenida para que Bolivia resuelva sus problemas, pero también con ingresos de oportunidad para transitar gas de Argentina a Brasil a partir del yacimiento de los recursos de gas encontrados en Vaca Muerta. Es decir, la infraestructura puede seguir siendo utilizada sin ningún problema. Ese no es un tema de discusión.
y son costos de oportunidad que por supuesto hay que tomarlos. Pero es importante introducir el concepto de que las exportaciones deberían ser mínimas, solo para generar recursos que permitan el cambio de la matriz energética para tratar de dejar de depender de los hidrocarburos y migrar 100% a energías renovables durante los próximos años. La metodología de trabajo para poder aplicar todos estos conceptos al caso particular de Bolivia están sustentadas en los siguientes conceptos. Primero, garantizar que hay energía hidroeléctrica, solar, eólica y de biomasa residual en cantidades suficientes en el país como para poder dejar los hidrocarburos. Segundo, que se requieren centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo para almacenar energía, ¿no? Porque la solar y la eólica son energías intermitentes y no son continuas. Por otro lado, se requiere un sistema interconectado robusto. Ya se verá cómo se hace el planteamiento de la mejora en la planificación de las redes de transmisión en el país, y algo muy importante, que se tiene que tener potencia instalada de respaldo, cosa que en este momento el país tiene. En este momento hay una potencia instalada excedente que permite la transición de manera ordenada, de manera segura. Desde ese punto de vista, Bolivia es un país privilegiado porque tiene todas las condiciones para dejar los hidrocarburos y migrar a 100% renovables en la medida de lo posible. Ahora, ¿todos los países del mundo pueden llevar adelante un cambio de esa magnitud? Bien, es necesario hacer las siguientes consideraciones para responder esa pregunta. El desarrollo del mundo moderno está sustentado en energía de fácil acceso y barata, ¿no? En la medida en que los hidrocarburos empiecen a escasear, la energía va a ir incrementando cada vez más su costo, lo que va a generar conflictos cada vez mayores. Por otro lado, tiene que considerarse que la dificultad de cambiar la matriz energética de un país es proporcional a su grado de desarrollo y a su dimensión geográfica. O sea, mientras más grande es el país, mientras más carreteras tiene, mientras mayor cantidad de habitantes tiene, mientras mayor dependencia de los hidrocarburos tiene, el desafío para dejar los hidrocarburos es mayor, ¿no? Entonces, no es lo mismo sustituir los hidrocarburos en un país de 1 millón de kilómetros cuadrados aproximadamente como Bolivia, con 12 millones de personas, y no un país como por ejemplo Estados Unidos, que tiene 300 o más de 300 millones de personas, con toda una red de carreteras interestatales donde la mayoría de la gente se mueve con auto propio. Es decir, son dos dimensiones de cambio completamente distintas, y planteo los ejemplos para que se tome conciencia de que la magnitud del cambio es proporcional al grado de desarrollo y a la dimensión geográfica. La planificación del cambio es inevitable y se requiere una coordinación entre el sector público y el sector privado. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo en países desarrollados? La introducción de los autos eléctricos con baterías que después están conectándose en las noches a las redes de distribución convencionales, están generando colapsos. ¿Por qué? Porque se está trasladando el costo del cambio de toda la matriz de distribución de energía para cargar autos eléctricos al Estado o al sector público, porque no hay puntos específicos de carga preparados para cargar las movilidades en tiempos cortos. No hay que olvidarse que los tiempos de carga de baterías de ninguna manera son iguales a los tiempos de carga de un tanque de combustible. Lo que son 5, 10 minutos en un tanque de combustible convencional, en una batería pueden ser horas. Bien, la metodología de trabajo seguida para avanzar, por un lado, considera estimar cuál es la oferta de las energías renovables en Bolivia: solar, hidroeléctrica, eólica y de biomasa, y por otro lado hace estimaciones sobre la demanda desde el Sistema Interconectado Nacional. La demanda ha sido agrupada en los siguientes sectores: el Sistema Interconectado Nacional, por un lado, la demanda de gasolina, diésel y gas natural vehicular
por otro, el gas natural en hogares y comercios, el gas natural de industrias y también la demanda de energía de lo que sería el corredor bioceánico ferroviario de integración que una el puerto de Santos pasando por Bolivia hasta Hilo con la derivación marítima a Chancay para su vinculación con Shanghái en China. Es decir, un cambio como el que se está planteando tiene que considerar todas las futuras demandas. Entonces, la demanda ha sido estimada para el año 2024 debido a que ese trabajo permitió identificar una serie de irracionalidades en la demanda. Se plantean medidas concretas de eficiencia energética para recortar la demanda, se priorizan intervenciones y luego se extrapola la demanda al 2060, que es el año horizonte del proyecto, 35 años a partir de hoy. Hay una demanda que no es electrificable, que está distribuida, ¿no? Sobre todo el transporte secundario, el transporte terciario, que no es electrificable. Entonces, la forma de resolver ese problema es incorporando el concepto de biocombustibles, el etanol E20 hasta un 20%, el biodiesel B20 hasta un 20%, el concepto de la generación de biometano, los combustibles sintéticos y el hidrógeno verde. Se analizará en detalle cómo, hasta dónde puede y qué implica el concepto de biometano o de combustibles sintéticos y de hidrógeno verde, cuáles son sus implicaciones con respecto a la demanda de recursos naturales y los costos de producción para que se vea, ¿no?, cuán viables o no son. Definida la demanda, se hace un análisis de resolver los nudos gordianos de la transición a renovables, el almacenamiento de energía y la estabilidad de las redes eléctricas para ingresar luego en una estrategia de acción con estimación de inversiones y finalmente responder preguntas reiteradas que siempre nos hacen sobre si Bolivia debería desarrollar la energía nuclear o no para concluir con reflexiones finales. Esta es la metodología de trabajo desarrollada para aplicar el cambio de paradigma, pasar de hidrocarburos a energías renovables, considerando los conceptos de demanda social esencial, mínimo impacto ambiental y, por supuesto, reduciendo las velocidades de depredación al mínimo posible para garantizar de que siempre van a ser menores a las velocidades de regeneración. Agua y energía.